vincular esto con los criterios ESG. Por el cambio climático y todas las conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast. Hola amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast ESG de la A a la Z. Soy Tamara Agnich y junto a mis queridas amigas Manuela Sañartu y Soledad Alonso, como saben, cada 15 días los estamos acompañando para conversar sobre temáticas de sostenibilidad, temáticas ESG, pero de una manera amena, simpática, relajada. Nos pueden ver no solamente esta temporada, sino que la temporada pasada también en YouTube y escucharnos en Spotify o en Apple Podcasts. Y también todo ahí reunido en el sitio de Estado Diario, Plataforma Legal. Hoy día tenemos una conversación muy entretenida, tenemos invitados. Tenemos invitados, como saben, no siempre, a veces estamos solamente las tres, pero hoy día tenemos un gran invitado. Se trata de Sergio Guzmán Lagos, que es socio fundador de Tomate Governance. Ya le vamos a preguntar por qué se llama Tomate. Pero para nosotros creo que es un lujo poder estar casi terminando este segundo ciclo con Sergio, que tiene una amplísima trayectoria en lo que ha sido la evolución de los directorios. Y de eso queremos hablar hoy día, de directorios que incomodan, entre paréntesis podemos decir que incomodan para bien, en esta nueva perspectiva de considerar una gobernanza bajo los criterios ESG. Para nosotros hablar de directorio es hablar de poder. Hablar de poder y, como saben, siempre tener poder es una tremenda responsabilidad. A veces se confunde lo que es el poder con el abuso de poder. El poder es muy necesario, como lo hemos señalado muchas veces. Y por lo tanto hoy día vamos a focalizar nuestra conversación en la relevancia que tienen los directorios, un poder muy específico para impulsar este equilibrio que tiene que existir entre un buen desarrollo económico con la necesaria preocupación por temas medioambientales y temas sociales. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy entretenido y expectante de este espacio. Sí, y bueno, y en segundo lugar también quiero saludar a mis amigas. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás, Tamara? Bien. ¿Cómo estás, Sole? Hola, bien. Bueno, y como el tiempo siempre se nos hace corto. muy breve, yo creo que mejor partir de inmediato. No sé quién quiere lanzar su primer dardo. Yo. Aquí. Es que estoy tremendamente curiosa. Yo quiero saber por qué la consultora tuya se llama Tomate. ¿Y por qué no se llama lechuga? ¿Por qué no se llama rúcula o uva? No sé. ¿Por qué elegiste ese nombre? Sí, mira, al final las cosas son porque suceden, ¿no? Aquí no hay tanta... Uno puede encontrarle una narrativa finalmente a lo que uno hace en la vida, y creo que tiene sentido hacerlo porque obviamente no es aleatorio. Nace yo te diría, de las circunstancias, pero también hay una cuota de cierta rebeldía, cierta disrupción, porque claro, cuando decidimos hacerlo, lo hicimos porque en general todos usábamos el mismo Apple. En esa época tú tenías el calendario y le ponías cositas. Los calendarios todavía eran cosas más novedosas por ahí, por los 2008. Entonces, ahí a alguien se le ocurrió poner un tomate y cuando decidimos, éramos 4 socios, embarcarnos en esta empresa, Kiko García, que es un buen amigo nuestro, que nos hizo este taller estratégico de comunicaciones. Cuando decidimos hacerlo, dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Kiko, que es muy creativo, nos dice, bueno, ¿y por qué no se llama Tomate? Hubo 2 que se opusieron tenazmente, entre ellos yo, y encontraba que era muy difícil vender lo que estábamos haciendo, que era asesorías a directorios. Era casi como una profanación o una desubicación, diría yo, en ese contexto, estar haciendo
contraparte de un espacio que era sobre todo en esa época muy poco accesible. Pero bueno, muy de la raíz, porque habían dos socios nuestros que venían muy de la cosa de Humberto Maturana. Uno al final termina amando lo que es cotidiano, y lo cotidiano era tomate, así que dijimos, ya vamos con este nombre, y siempre tuvimos mucha gente que se opuso. O sea, hubo discusión. Hubo mucha discusión. Y fíjate que curiosamente los que permanecemos de esos 4 socios fundadores, los 2 que éramos contrarios al nombre son los que mantenemos manteniéndose tomate. Y a esta altura, ¿tú crees que igual fue una buena decisión porque ustedes son súper disruptivos en términos de cómo están abordando la formación de directores? Yo me atrevería a decir que son los primeros que empiezan a plantear la necesidad, pues lo que has de decir, de incorporar muchas más habilidades blandas en la mantención de los directorios. ¿Mm? Claro, es que, como les decía, esta cosa es muy maturana. Entonces, nos encontramos que éramos 2 que veníamos del mundo corporativo. A Maturana, que no lo conocíamos, nos pareció que acogía bien esta ansiedad, esta insatisfacción muy profunda de la experiencia que habíamos tenido quienes veníamos del mundo corporativo. Yo particularmente había tenido 3 directorios abiertos en los que yo había sido gerente general, y por lo tanto había sentido esa insatisfacción de cómo ese espacio se había desarrollado. El último directorio me había echado. Me echó por haberme atribuido facultades que ellos sostenían que yo no tenía, y a mí me parecía que si no los tenía que tomarlas. Claro. Pero bueno, de esa insatisfacción yo te diría que nace esta idea de, a propósito de las preguntas que ustedes me sugerían, estas cosas como de finalmente la vida transcurre, ¿no es cierto? Hay una especie de fluir, y los directorios también les pasa lo mismo, transcurren en una especie de transparencia. Sí, pero a veces no fluyen tan fácil. O sea, pero no debiera ser. Que les costara más. No debiera ser. La vida fluye, ¿no es cierto? Porque si no fluyera sería muy costosa. En general uno trata de no tener roce, y el roce permite velocidad, permite conquista, pero también irresponsabilidad y mal uso de los recursos. Mal uso de los recursos humanos, particularmente. Todas las cosas son humanas, finalmente. Y los directorios son los que están llamados a hacer los quiebres. Los quiebres de esa transparencia. Y esos quiebres no son sencillos, y requieren un cierto modo de estar, que es lo que nosotros hemos tratado de traer a la discusión. ¿Y cómo detectan ustedes a lo mejor el sello particular que tienen en el fondo de crear a lo mejor o formar directores más díscolos, esto de no directores obedientes, sino que desafiar a lo mejor la forma, cómo se llevan normalmente los directorios? Es que, bueno, yo creo que ahí Maturana también, yo lo señalo a él porque fui educado por estos 2 socios originales que eran muy Maturana. Y claro, uno termina siendo un mejor observador, finalmente, y eso pasa con los años. Por eso creo que también los directorios requieren una cierta madurez y cierta edad. Es posible que una cuota de juventud también sea importante, pero yo comentaba con un amigo mío, es que a lo mejor uno debería tener cursos en la universidad que fueran desapego 1, desapego 2, desapego 3. Buena idea. Pero no existen esos cursos, ¿no? Y más bien lo que uno tiene es apego 1, apego 2, apego 3, porque lo que se trata es más bien en la codicia. Y lo que uno dice, bueno, el mundo de los directorios es un mundo más bien de observación, de conducción, de sentido, de propósito, de llegar a culminar lo que los fundadores de esa iniciativa pensaron, o los talentos o las ventajas competitivas, como uno quiera llamarlo.
y que se hace mucho más evidente, ¿no? en esta era en la que estamos viviendo de ser más preocupados del futuro, de esta perspectiva de sostenibilidad, de esta perspectiva ESG. ¿Y cómo ustedes han visto en esta evolución, en este tránsito, en este dejarse llevar por la vida, la incorporación de este nuevo entorno en la mesa de observación que tiene que haber en los directorios? Claro, yo creo que hoy día ya hay una cierta masa crítica, ¿eh? Yo creo que ya pasamos como el umbral a partir del cual las cosas ya se instalan, ¿no es cierto? Al principio hay una cierta osadía y son prácticas marginales más que del mainstream, ¿eh? Entonces, hoy día yo siento que hay ya el tema es como muy evidente. Resulta casi anómalo el decir que las empresas funcionan independientemente del contexto social, medioambiental, cultural que nos rodea. Y esa no observación posiblemente está más asociada a muchos riesgos, ¿no es cierto? Muchos riesgos de poca sostenibilidad de la empresa. Hoy día en realidad es muy difícil no estar con los ojos muy abiertos en eso y mantener esa simpleza de la vida donde todo se reduce a lo propio, ¿no? Totalmente. Sergio, ¿y cómo ha sido en el transcurso de tu experiencia el tratar con directores que todavía están más atrás, por decirlo de alguna manera, y que están más apegados al formalismo del cumplimiento y no dan un paso más allá en esto de las ideas blandas y de ser más disruptivo, como dices tú? Yo creo que ahí hay una combinación, ¿no? Yo creo que de alguna manera los factores se ordenan y se van creando ciertas masas críticas, como decía anteriormente, y hoy día es muy raro encontrarse con alguien que no tenga una sensibilidad a lo mejor incómoda en algunos casos. Puede ser como en realidad me encantaría no tener esta sensibilidad, pero es casi como parte del respirar y por lo tanto cada uno tiene sus propias ventajas y hay gente que tiene más habilidades para lo de afuera y otros que tienen más habilidades para lo de dentro. Y lo bonito de esto de ser parte de un directorio es que un equipo, ¿eh? Y los equipos en general comparten destrezas, ¿eh? Y sensibilidades y por lo tanto, salvo que sea una cosa muy patológica, a mí por lo menos no me resulta complejo. Okay. Y en la dinámica, digamos, de los directorios, porque claro, hay veces que hay directores que son independientes, que a lo mejor tienen un poco más de libertad de jugar un rol más desafiante y otros directores que no tanto. ¿Ves tú que los directores hoy día están preparados para tener conversaciones incómodas o tomar decisiones de repente más allá de a lo mejor intereses que puedan representar? ¿Cómo ves tú esa evolución, ¿no? Y cómo están hoy día? Sí, mi experiencia es que sí, fíjate, yo creo que ha habido un avance muy importante. A mí he tratado y lo he logrado de mantener desde Tomate, no como Tomate, pero como Sergio Guzmán, posiciones como director independiente, casi siempre representando a las AFP. Uh-huh. Y eso sin duda que te marca porque tú pasas a tener, sobre todo en temas como transacciones con partes relacionadas y esa mirada un poco más de normativa, del celo de los intereses de los accionistas como en su conjunto. Siempre es parte de tu investidura, ¿no es cierto? No puedes desconocer de tu origen, pero él finalmente eres parte de un equipo y ese equipo se conforma muy de a poco, ¿eh? Sí, es más fácil hacerlo desde fuera. Por eso que en algún momento dijimos yo creo que es imposible siendo parte de un equipo ser un promotor de cambios muy sustantivos, ¿no? Porque uno requiere a alguien de afuera que tenga la autonomía, la falta de prejuicio, la capacidad de entrar y salir, ¿no es cierto? De no ser parte de lo cotidiano
Y yo creo que los cambios han venido porque también hoy día hay muchas empresas que tienen esa capacidad de asesorar, ¿ah? y de hacer procesos de autoevaluación y conformación de agenda y manifiestos y cosas que finalmente permiten al conjunto de pares que son el directorio ser mejores observadores de sí mismos, ¿ah? Y eso yo creo que es una tónica que hoy día se ha dado en el mundo. Sergio, a mí hay un tema que siempre como que me incomoda, que es el tema de la diversidad, porque siempre las columnas, los escritos, la discusión en Chile siempre se da en incorporar más mujeres o gente más joven, pero la diversidad sabemos que es mucho más. Son identidades sexuales, son formas de pensar, creencias religiosas, otra etnia, raza. Trayectorias de vida incluso. Trayectorias de vida. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo cuántas mujeres vamos a colocar? Y de hecho yo he escuchado a personas que han sido directores que me han dicho, pero ¿por qué tengo que colocar a una mujer si solo para llenar una cuota? Además se quejan porque como que me va a embarrar todo. Entonces uno se queda así como, ¿plup? ¿Cómo puede decir una cosa así? O sea, obviamente que uno espera que la mujer que incorporen tenga las habilidades. Y lo mismo con respecto a las otras personas de identidades distintas a uno. Claro, primero decirte que, o sea, tampoco son las Naciones Unidas, es un directorio. ¿Te fijas? No, se trata de que finalmente hay un propósito, y el propósito es ayudar a la compañía a cumplir su oferta de valor, ¿ah? en el mercado, en el frío mundo del mercado, ¿ah? donde hay oferta, demanda y uno tiene que competir, ¿ah? Y claro, la diversidad tiene sentido en virtud de traer talentos para que esa competencia sea de mejor forma. Y efectivamente el mundo era un mundo muy, muy plano desde el punto de vista de la diversidad en el mundo de los directorios en Chile. Y yo creo que eso ha ido cambiando de a poco y va cambiando de acuerdo un poco a la madurez, ¿ah? Y tú tienes razón cuando uno dice, bueno, ¿por qué género? ¿Ah? Y bueno, pues es la primera gran división. Yo soy en particularmente poco propiciador de las cuotas. Me parece que es un mal medio, porque en parte creo que perjudica la posición de la mujer de largo plazo. Yo tengo mi convicción y cada vez la tengo más fuerte, no la he ido perdiendo, que a la larga el equilibrio de género en muy poco tiempo más va a ser más mujeres que hombres en el espacio del directorio, porque la mujer naturalmente por su biología tiene más capacidad de ser un buen observador de lo ajeno, ¿ah? En esto de la maternidad, de los procesos biológicos naturales de la mujer, que los hombres los vivimos muy intelectualmente. Lo bonito de la vida es que finalmente no es intelectualmente como ocurren las cosas, sino que es experiencialmente. Y esa experiencia y esa capacidad mucho más cercana al sentido común, llamémoslo así, es más femenino que masculino. Por lo tanto, también hay un llamado ahí a los que comparten mi género a ser más femeninos, a atreverse a despertar la feminidad que está implícita y que probablemente la cultura hoy día es más propicia, pero en alguna época lo castigaba. ¿Te fijas? Y en ese sentido creo que eso es como la gran división en el mundo de la empresa, lo masculino y lo femenino, el logro y la capacidad de contener y de ser más fecundo. Sí, y me atrevo a decir que tiene todo sentido desde el momento en que, o sea, como tú partiste definiendo la importancia del directorio, que tiene que ser un buen observador. Y en la medida que tengamos multiplicidad de miradas diferentes, por supuesto que la observación de la empresa va a ser mucho mejor. Y ahí, Sergio, porque ustedes tienen también en este empuje, en este impulso que hacen por ir mejorando los gobiernos corporativos, los directorios, también ya están en la aventura latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí preguntarte, ¿qué has visto de diferente en nuestros vecinos con respecto a Chile? ¿O finalmente tienen las mismas problemáticas? Yo, fíjate, creo que la posición relativa de Chile es bastante buena.
desde el punto Una de buena vista noticia, entonces. regional. Sí, yo siento que sí. Pero como en todos estos aspectos que Chile ha sido bastante precursor, creo que la tasa de cambio y de avance es más rápida en los otros países que en nosotros. Nosotros nos hemos quedado un poquito parados y veo con mucha fuerza, no sé, a un Colombia, un Perú, un Ecuador, un México. Bueno, México es un país muy particularmente latinoamericano distinto, pero muy precursores de una buena gobernanza, sobre todo los mexicanos, que les ha tocado, tienen un mercado más grande, mucho más competitivo, más cercano a Estados Unidos, que tampoco creo que sea un buen ejemplo de gobernanza. Los de Estados Unidos, a mí me parece que el esquema de los directorios en Estados Unidos está muy bien normado, pero está muy mal ejecutado. Esa es mi impresión. Sí. Sí, y aquí, bueno, desde Chile, desde el momento en que nos incorporamos a la OCDE, ¿cierto? Ha quedado más arriba de la mesa la importancia de ir profesionalizando la composición de los directorios para mejorar esta observación. ¿Y eso cómo está ocurriendo en Latinoamérica? ¿También están ya con el bichito de ir profesionalizando o todavía estamos con esto de que está la familia, de que están los mismos intereses comprometidos en la composición de las mesas de directorio? Sí, yo fíjate que ahí soy optimista. Yo veo que como se instala esta evidencia de que finalmente el directorio es un recurso competitivo tan crítico y que es tan volátil y tan impredecible y tan complejo el mundo que nos toca vivir, que uno no puede dar ventajas y por lo tanto ha llegado una cierta imposición a las empresas familiares de que o hay cambios que incorporan esta novedad, que significa entender esto como un órgano más público, con intereses más diversos, con personas que no pertenecen a la familia, con liderazgos que se renuevan para efectos de mantener la tradición. Yo creo que eso está muy instalado en Latinoamérica. Y las empresas familiares, a diferencia muchas veces de las sociedades anónimas abiertas, públicas, tienen más libertad. Se mueven más rápido. Las sociedades abiertas en las que yo he participado los últimos 20 años, son más lentas. Las composiciones del poder, de la estructura. En cambio, los otros tienen la agilidad del consejo de la familia o del fundador y decir, vámonos, y si no nos movemos, nos vamos a morir, o aprovechemos la oportunidad de abrir las ventanas y oxigenar y generar más riqueza de la que estamos haciendo. Y más allá de la composición, a lo mejor de los directorios o cómo funcionan, en relación a los criterios ESG, en Chile, claro, hay normativa bien específica que exige abordar los criterios ESG, reportar, etcétera, y eso implica también ciertas habilidades nuevas para los directores, a lo mejor un interés legítimo en avanzar en esos temas. ¿Cómo ves tú a Chile en relación a nuestros pares en Latinoamérica? Tan empujado a lo mejor por normativa, ¿tú ves que a lo mejor es un tema que se va instalando en sus diferentes dimensiones, de más medioambiental o social, gobernanza? ¿Cómo ves a Chile en relación a sus pares? Sí, yo creo, fíjate que el ESG tiene como más fuerza en los países más del norte nuestro. Por alguna razón que no entiendo bien, pero a lo mejor esto que estamos como predominantemente marcados por la minería, y la minería tiene sus reglas propias, es como un poco ajeno al quehacer del común. Y tenemos además un país tan diverso, tan rico, tan abierto, entonces como que si la naturaleza fuese un dato perenne. Y yo en cambio veo como mayor capacidad de sensibilidad en los aspectos medioambientales, por lo menos a un Perú, a un Ecuador, a un Colombia. De alguna manera su estructura medioambiental como que los propende más a eso. Esto a lo mejor vivir entre medio de los cerros a nosotros como más agreste, como que nos aleja siempre nos hemos sentido como una especie de isla, ¿no es cierto? Absolutamente. Una isla además sí. como una especie como isla del Edén, beneficiada por el destino a ser impoluta, y estamos lejos de serlo. Entonces
creo que ahí hay una conciencia que hay que establecer en la cultura nuestra, una cultura un poquitito desaprensiva, yo creo, en lo medioambiental. Me parece a mí. Hemos sido a lo mejor muy beneficiados en eso. Sí, qué interesante. Quiero contar una anécdota que es un poco distinta, pero una vez estaba haciendo un curso a propósito de ProChile, que explicaba todo el tema de los vinos y cómo habían tenido que desarrollar para llevarlo al extranjero un relato, ¿ya? Y hicieron un estudio de investigación, y algo que se repetía mucho es esto de los chilenos de sentir, ¿no?, una isla. O sea, tenemos un desierto a un lado, cordillera al otro lado, océano al otro, hacia atrás, nada. Entonces, es increíble cómo eso está tan en nuestra idiosincrasia, en nuestro ADN, y que me llama la atención que tú lo mencionas incluso a nivel de gobiernos corporativos. O sea, hasta en ese nivel está presente. Yo creo que es interesante. transparente, yo creo Sí. que es como invisible, ¿no? Esta es una observación un poco provocativa, no sé si tenga fundamento, pero yo tengo me llamó la atención, esa sí. impresión, sobre todo en conversaciones con el resto de los países. Que, como dice Tamara, la gracia de este tomate hoy día un poco más latinoamericano es que te obliga como a mirar, mira tú la perspectiva, la sensibilidad, porque efectivamente en la madurez de los gobiernos corporativos yo creo que todavía tenemos una cierta ventaja, pero no así en los otros aspectos. Sí, y las problemáticas hoy día son muy globales. Entonces, la forma de aterrizaje debiese ser también similar, respetando obviamente la idiosincrasia, respetando la legislación, Claro. respetando las culturas, pero al final estos estándares que son muchísimo más globales nos obliga a entrar en conversaciones súper parecidas, creo yo. Sergio, y con respecto a propósito de lo mismo que dice Tamara, que estamos expuestos a los cambios, a la globalización, a muchas cosas, ¿qué va a pasar o cómo piensas tú que debiese estar el directorio preparado para esta irrupción de la inteligencia artificial? Que ya han empezado a salir papers incluso de Apple, donde cuentan que en un tiempo más nos vamos a descerebrar y no vamos a saber pensar. Y a mí eso me empezó a preocupar, y ya lo he leído en varios artículos. Entonces me gustaría saber tu opinión. Yo soy más bien optimista en eso. Eres como bien optimista en todo, me he dado cuenta. ¿sí? Sí, está bien, me gustó, Sergio. Sí, o sea, Yo fíjate que yo creo que la inteligencia artificial como que nos va a volver al humano. Y yo siento que es tanto más fácil ser algoritmo. ¿Cuánto rato de la vida somos algoritmos? Y funcionamos y hacemos rutina. Y vamos a llegar a la conclusión más temprano que tarde, que somos malos algoritmos. Entonces, nuestra naturaleza no está hecha para los algoritmos. O sea, probablemente lavarse los dientes todas las mañanas está bien, pero transformar la vida en un proceso continuo de lavado de dientes es perder la vida. Entonces, ¿qué es lo humano? Eso conversamos la vez pasada. Yo creo que lo humano vuelve al... Porque incluso las cosas que hoy día se hacen en el espacio del directorio son muy sustituibles por un buen algoritmo. O sea, siempre va a haber algo. Porque claro, hoy sustituible. día está como la imagen de... Tengo algunos amigos míos que son secos para decir, mira, en el estado de resultado hay estos elementos no me cuadran, y efectivamente tienes razón. ¿Cómo te diste cuenta que una cosa no cuadra con la otra, no es coherente? Pero claro, eso lo puede hacer hoy día un buen ChatGPT felizmente, y no tengo que destinar 5 horas de mi tiempo para leer los footnotes del estado de resultado y llegar a mi contribución que es tan sustituible, ¿sí? Entonces me pone en la disposición de que lo que tenemos que hacer ahí probablemente es generar espacios más libres en el mundo del directorio, espacios más lúdicos, espacios más de camaradería, con la preocupación central de la empresa, poniendo a la empresa en el centro de nuestras preocupaciones, pero conviviendo con ella de una manera mucho más armónica, de manera de efectivamente complementar bien la administración que está abocada a resolver todos estos algoritmos que funcionan de manera simultánea y compleja para el propósito de cumplir los
indicadores claves que se han definido, pero la labor del otro es definir rumbo. Entonces, en ese rumbo hay que escuchar, hay que oler, hay que sentir, hay que conversar, hay que intuir. Y preguntarle muchas veces al ChatGPT, porque uno no se va a quedar con un solo algoritmo. Pero se ve ahí la directriz maturana presente siempre. Bueno, yo esa observación quería hacer, si bien Sergio partió contándonos la historia de Tomate y que él no era muy amigo de esto de mirar las cosas desde la perspectiva de Maturana, hoy día lo vemos totalmente transformado, ¿verdad? No sé, no lo sé. Mi amigo yo creo que me encontrarían un patudo de estar hablando de cosas que no entiendo, pero... No, pero está bien. O sea, si no hay para qué ser experto. Lo importante, como tú dices, Sergio, creo que es recordar que somos humanos. Que no se nos olvide. Somos humanos y que todo esto simplemente es para venir a facilitar esas tareas rutinarias para que nosotros nos volvamos a concentrar en lo que es ser humano. Es un misterio ser humano. Así es. Oye, les tengo una mala noticia. ¿Ah, sí? No. Sí, ya llegamos al final. Estamos con los últimos minutitos para que cada una de nosotras podamos desplegar nuestro momento sostenible. Así es que no sé, Manu, ¿parto si yo? quieres Ya. partir tú. Ya, yo les quería contar una empresa chilena, se llama BioBrush, ¿ya? Me gusta esta empresa porque es muy coherente en su aproximación a la sostenibilidad. No es solo greenwashing, que tienen un producto sostenible, es una empresa que tiene muchos productos dentales, ¿ya? Pero los envases son reciclables, las escobillas de dientes, por ejemplo, uno puede sacarle el plástico, ese plástico se recicla o lo vienen a buscar de la empresa. El palito es de bambú, se puede plantar, recompostar. Entonces, en todo su relato, en toda su estrategia, siento que hay mucha coherencia y además es un producto chileno. Así que esa es mi recomendación. Maravilloso. Sole, tu momento. Yo tengo también un producto, una empresa que se llama O-Seeds, que es de 2 socias que se enfocaron en apoyar el marketing y los regalos corporativos para las empresas. Todos los productos son ecoamigables, con el medio ambiente, de bajo impacto, y algo que me pareció, si uno se mete a la página, tienen un montón de catálogos, un catálogo con muchos productos, donde siempre está la semilla de plantar algo. Y encontré genial lo de las libretas plantables, que son hechas de papel reciclado de oficina, que lo hacen personas del mundo artesanal, y que tú después de que las usas, las puedes colocar en un macetero a 1 centímetro de distancia de tierra, a 1 centímetro de tierra, y te sale una planta que es una rúcula. Pero tiene semilla en la libreta, eso no lo entendí. Están hechas así, en el papel. Están las semillas en el papel. Qué buena. Entonces tú, claro, y ahí sale la figura de cómo tú la colocas, humedeces, la colocas, o sea, la usas, la rayas entera y después la me llevas encantan a la las tierra. libretas. Sí. Bueno, yo voy a dar 2 momentos sostenibles. El primero, quiero recomendar el Board Member Program de Tomate. Gracias. Que la próxima edición parte ¿cuándo, Sergio? Fines de agosto. Fines de agosto. Es una versión ejecutiva que hemos puesto. Y esto de todas maneras está permanentemente en nuevas versiones. Así es que para los que quieren ensayar esto de entrenar esto de las conversaciones difíciles, conversaciones incómodas, cómo hacer que los directorios funcionen mucho mejor, totalmente recomendable el programa de Tomate, que yo también lo cursé. Van a salir todos desobedientes. Como de las primeras generaciones, así es que totalmente recomendable. Y lo segundo que quiero recomendar es un libro que editó el profesor Alfredo Enrione con Felipe Aldunate sobre directorios en acción, donde hay, que se llama Directorios en Acción, Creando Valor Sostenible en América Latina, donde hay 16 personalidades del mundo empresarial que hacen sus aportes para poner al servicio de los directorios sus conocimientos. Hemos recomendado otras veces cuestiones del profesor Enrione y yo creo que en esta oportunidad vale la pena también darle una miradita a este libro que está editado hace poquito, no sé, me atrevería a decir a principios de este año, durante el primer trimestre, lo lanzaron desde la Universidad de los Andes. Y eso sería, pues, recordarles, amigas y amigos, que pueden revisar todos los capítulos de esta temporada y la temporada anterior en YouTube,
Apple Podcasts y Spotify. Y será hasta la próxima porque ya me van a retar. Hasta la próxima. Vincular esto con los criterios ESG. El cambio climático y todas las Conocer la consecuencias que cada esencia de lo que pareja son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast.